Y bueno, le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar otra vez juntos, ¿verdad? Quiero hoy hablar un tema que no de manera accidental, creo que con propósito, se comenzó a desarrollar el miércoles en nuestro grupo. Muchos participaron, muchos dieron su aporte. Y quiero hoy hablar un poco más de eso. El miércoles, de alguna manera, fuimos colaborando en el propósito de Dios. Cada quien dio un aporte necesario, certero. Y se habló muchas cosas que abrieron un poco más mi entendimiento. Y hoy quiero ampliar eso. Ya lo tenía previsto. No es porque lo hablamos el miércoles. Ya lo tenía previsto. Y mire cómo es Dios. Yo me sentía feliz el miércoles porque decía, ¿cómo es Dios? Lo que ya tenía pensado hablar empezó a introducirse desde el miércoles. Si no ha tenido la oportunidad de escuchar los audios, hágalo. Pero cada quien fue tocando algunos puntos importantes. Y por eso los miércoles le damos un valor también, porque fuimos sumando en esta edificación. Hablamos mucho, o se habló algunas cosas, algunos aspectos de lo que es la santidad. Es un tema un poco desconocido para algunos, para otros más experimentados. Es un tema conocido para muy pocos, es un tema aburrido, pero para la gran mayoría de los que amamos al Señor, es un tema que debe ser siempre repasado, siempre, porque siempre hay algo que Dios quiere dejarnos. Y quiero hoy tocar la historia un poco de un hombre para poder ubicarnos en lo que quiero hablar acerca de esta santidad, que es un atributo de Dios, que es un atributo de todos los hijos de Dios. Siempre se dijo que los santos estaban en otro lugar. No, para yo ser santo, entonces mejor me voy a la otra iglesia, a la iglesia católica. Pero es que es un atributo de todos nosotros. Dios nos hizo así. Dios nos hace así. Véase así, hermanos, como un santo, como un santo. Por eso quiero leer una historia conocida para algunos, para los que están comenzando con nosotros, no es tan conocida, pero quiero que nos ubiquemos aquí, en 2 de Crónicas 26. ¿Sí ven ahí? ¿Sí? Ahí se ve. Les recomiendo traer los lentes. Yura, ¿sí ve ahí? Se pueden acercar un poco más, si quieren. Estamos listos. El que lo tenga en su teléfono, en su Biblia, me sigue. 2 de Crónicas, capítulo 26, verso 3. Quiero que, como siempre, me regale toda la atención. No me voy a extender mucho hoy. Para hacer lo que vamos a hacer, vamos a al final ministrar la cena del Señor. 2 de Crónicas 26, comienza desde el 3. Quiero que vaya siguiendo la lectura y quiero que vaya viendo algunas palabras que están aquí que son necesarias entender. Dice, Uzía tenía 16 años cuando ascendió al trono. Mire lo joven que empezó a gobernar Uzías, 16 años. Y reinó en Jerusalén 52 años. Tremendo. 16 años comienza y gobierna 52 años. Verso 4. Uzías hizo lo que agrada al Señor. Otra vez. Uzías hizo lo que agrada al Señor. Vea la cualidad de alguien que se ve como santo, como santificado. Hizo lo que agrada al Señor. En otra versión dice, hizo lo recto. Esa palabra agradar o hacer lo recto es la palabra yashar del hebreo.
Significa que alguien que agrada a Dios, hombre o mujer, es una persona íntegra, es justa siempre. Fíjense que comienzan a desprenderse de algunas cualidades o características de alguien que es santo, que practica la santidad, que se ve santificado. Eso es lo que le agrada al Señor, el que ha sido llamado a santidad siempre, a pesar de las circunstancias, hará lo que le agrada al Señor. Será íntegro en toda su vida. Pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Verso 5. Y mientras Zacarías vivió, quien lo instruyó en el temor de Dios. Otra cualidad, el que es santo siempre será instruido en ese temor, en el temor de Dios. Se empeñó entonces Uzías en buscar al Señor, mientras Uzías buscó. Otra característica, buscó, fue diligente, se determinó a vivir de esta manera, buscó a Dios, y la consecuencia del que es santo, del que está viviendo en ese atributo de Dios, y Dios le dio prosperidad. No está diciendo que porque fue rey, primero fue próspero. Es que porque fue recto, fue justo, hizo lo que le agrada al Señor, buscó a Dios, vino la consecuencia, la prosperidad. Y cuando habla de prosperidad, no solamente fue que el reino fue prosperado, sino que también implica, cuando un santo es próspero, sirve a Dios. Sirve. Es el espíritu del servicio. Y comienzo ahorita a relatar los logros de esa santidad, de agradar al Señor, de ser recto, de ser justo, de haber prosperado. Comienzan los logros en el verso 6. Mire cómo dice: Uzías marchó contra los filisteos y destruyó los muros de Gat, Jamnia y Asdod. Además, construyó ciudades en la región de Asdod, entre los filisteos, entre el pueblo enemigo. El hombre construyó ciudades. Otro logro, Dios lo ayudó en su guerra contra los filisteos. Uzías también construyó y fortificó torres en Jerusalén. Vea la prosperidad que va mostrándose, producto de una cualidad, de un atributo. Dios lo ayudó, construyó, fortificó las torres en Jerusalén, construyó torres en el desierto y cavó un gran número de pozos, pues tenía mucho ganado. Dígame si no estaba prosperado. Construyó pozos en el desierto, obviamente. Tenía también labradores y viñadores que trabajaban en las montañas y en los valles. Verso 11. Uzías contaba, además de todos los logros, con un ejército que salía a la guerra por escuadrones. Estamos viendo los logros de alguien que comenzó de esta manera. Sin embargo, y aquí se complica la cosa, verso 16, cuando aumentó su poder, Uzías se volvió arrogante. Wow. Cuando alguien es arrogante, significa que el corazón se le llena de soberbia. Cuando dice se volvió arrogante, en otras palabras, se enalteció, se exaltó a sí mismo. Su corazón se corrompió, dice otra versión. Se corrompió el hombre que estaba gobernando bajo una prosperidad tremenda. Y producto de la corrupción del corazón, eso lo llevó a la desgracia.
Pero dice más, se rebeló contra el Señor. Esa palabra rebeló fue desleal con Dios. No fue desleal con el profeta que lo estaba enseñando. Fue desleal con aquel que lo constituyó un rey santo para que hiciera siempre lo que agradaba a Dios. La corrupción del corazón provoca el despreciar este atributo, el vivir bajo una posición o una condición que tenemos, ser santos. Se rebeló contra el Dios de sus antepasados y se atrevió a entrar en el templo. Fíjense lo que empezó, el hombre empezó en una decadencia. Se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías junto con 80 sacerdotes del Señor. Todos ellos hombres valientes. Verso 18. Quienes se le enfrentaron y le dijeron al rey, mire, no corresponde a su majestad quemar el incienso al Señor. Esta es función de los sacerdotes descendientes de Aarón. Lo vimos el domingo, cuando estudiamos el Antiguo y el Nuevo Pacto, de quiénes eran los que tenían que oficiar esto. Pues son ellos, los descendientes de Aarón, los que están consagrados para quemar el incienso. Salga usted ahora mismo del santuario, pues ha pecado. Y así dice Dios el Señor, no va a honrarlo. Esto enfureció a Uzías, quien tenía en la mano un incensario listo para ofrecer el incienso. Pero en ese mismo instante, allí en el templo del Señor, junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes, la frente se le cubrió de lepra. Wow. Al ver que Uzías estaba leproso, el sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes lo expulsaron de allí a toda prisa. Estaba prohibido alguien leproso dentro del pueblo porque podía contaminar a todos los demás. Tenía que vivir fuera de la ciudad. El sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes lo expulsaron de allí a toda prisa. Es más, él mismo se apresuró a salir, pues el Señor lo había castigado. El rey Uzías se quedó leproso hasta el día de su muerte. ¿Qué cosas, qué consecuencias? Para alguien que tiene un buen comienzo, como el rey Uzías, lo vimos, pero con un final donde termina perdiéndolo todo. Leíamos que agradó a Dios al comienzo, buscó a Dios, fue justo, agradó a Dios con su manera de gobernar, de vivir. Fue muy poderoso, pero al final termina viviendo divorciado de la consagración que debía tener al ser puesto como el rey. Vivió divorciado de la consagración. Quiero hacer un paréntesis. Recordemos que en el antiguo pacto, en la ley, había un lugar, un templo santo, donde habían sacerdotes, se hacían varios ceremoniales. Eso se hacía en la ley. Y él se atrevió a usurpar una función que no le corresponde. Pero llegar a ese estado implica que una persona en la carrera, en este camino, se corrompió, se dañó. Termina divorciado de la consagración a Dios. Termina viviendo apartado, para lo cual fue llamado. Ese es el peligro. Se volvió arrogante, se rebeló contra Dios, hizo lo que no le correspondía hacer. Amados, quiero decirles en esta mañana, nunca podemos dejar de lado la obediencia a Dios. No podemos vivir siendo desobediente a Dios. No se puede, en otras palabras, para reducirlo en una frase, no se puede
vivir sin santidad para Dios. No se puede. Y cuando hablamos de la santidad o de la santificación, no solo tiene que ver con la ausencia de pecado, de errores, de malas decisiones o de hacer cosas malas. Si nos quedáramos con ese conocimiento de que ser santo es no hacer cosas malas, amados, es muy básico tener la definición porque nos estaríamos perdiendo de lo más importante que encierra ese atributo de Dios para nosotros. Es mucho más que no hacer cosas malas. Se tiene que entender esta santidad, Kadosh, que tiene que ver la santidad, y quiero que hoy podamos ampliar los conceptos y podamos entender un poco más de este atributo que tenemos los hijos de Dios en este reino que es inconmovible. Esa santidad tiene que ver con que ahora tu vida, mi vida, es exclusiva para Dios. Cuando hablamos de santidad es que alguien siempre vivirá en su conciencia gobernado de que ya ha sido apartado para Dios. Que está haciendo todos los días, que vive consagrado para Dios. Es decir, cuando hablamos de santidad, de santificación en un hijo de Dios, es que ahora somos propiedad exclusiva de Dios. Propiedad exclusiva. Estamos viendo ya las diferentes formas de lo que es la santidad, los diferentes conceptos. Exclusivos para Dios. ¿Exclusivos para quién? Para nosotros. No, exclusivos para Dios. Hablar de santidad tiene que ver también con la sensibilidad de escuchar a Dios. Otra vez, cuando hablamos de santidad, tiene que ver con que tú y yo tenemos la sensibilidad de escuchar a Dios, pero no nos quedamos solamente con el oír, es que actuamos porque estamos oyendo lo que Dios está hablando. Dice que este rey hizo lo que agradaba a Dios, pero cuando él conoce lo que agrada a Dios, entonces hay una consecuencia, buscó a Dios porque estaba siendo instruido. Cuando Dios nos habla porque somos santos, porque somos su propiedad, porque estamos apartados para Él, nuestro deber, además de oír, es actuar en consecuencia de lo que estamos oyendo, de lo que Él nos está hablando, de lo que su espíritu dentro de ti te está hablando. Amados, la exclusividad para Dios, que es ser santo, nos debe conducir a la sensibilidad, y la sensibilidad sencillamente llevará a alguien a ser obediente siempre a Dios. Quiero por favor que note la importancia. Sensibilidad para oír a Dios, sensibilidad para escuchar al Señor. Cuando soy exclusivo, y eso me llevará a ser obediente siempre. Quiero decirte en esta mañana, a los que nos ven o verán la palabra después, quien vive de esta manera, exclusivos para Dios, apartados para Dios, sensible a su voz, a lo que Él nos habla, obedeciendo a Dios. Quien vive de esta manera siempre estará agradando a Dios donde esté. Siempre se verá como una persona consagrada, exclusiva, y será sensible a la voz del Espíritu Santo. Cuando alguien vive de esta manera, nunca necesitará una lista de requisitos o de mandatos para que cumpla, porque siempre estará gobernado por el Espíritu Santo de Dios. No necesitamos una lista de cosas y de requisitos para cumplir, para ser santos delante de los demás. Es que porque el Espíritu me gobierna y ahora entiendo que mi vida, mi corazón, mis pensamientos, todo mi ser es santo, es exclusivo para Dios. Entonces, no necesito que alguien me esté diciendo que cumpla algo para ser santo. Es que vivo así, será un fruto, será fácil, no será una carga pesada de llevar. Uy, Dios mío, es complicado ser santo. No, yo no puedo. No, amados.
Quien vive de esta manera, su espíritu lo conduce siempre. Siempre. Amados, cuando se nos revela la santidad de Dios, seremos capaces de mirar dentro de nosotros, de nuestro interior, de nuestro corazón. Seremos capaces de ver las impurezas que puedan estar ocasionando estorbos. Y esos estorbos, lo único que quiere lograr en la vida de los santos es la separación de la vida de obediencia y de escuchar al Señor, de ser gobernados por su Espíritu. Sin embargo, en esta historia que leímos recién, Uzías no lo vio así. Su enfoque cambió. Tengo a Dios, tengo éxito, me ha ido bien, he sido prosperado en todo. Se envaneció, se exaltó. Lo llevó esto a transitar un camino paralelo a la verdad, a lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Quiero en esta mañana recordarles a todos los que están aquí, eso me incluye a mí también. Quien deja de ver al Señor siempre tendrá obstáculos para agradarlo. Quien deja de darle el valor a lo que es, tendrá algún problema en algún momento de la vida y no podrá agradarlo. Aquí hay un ejemplo de alguien que comenzó muy bien, pero tuvo problemas al final. Yo creo en el Señor que no será nuestro caso, jamás. Quien deja de ver al Señor siempre tendrá obstáculos para agradarlo, para oírlo, para actuar, para hacer. Por eso, hoy quiero dejarte algunas preguntas de reflexión. ¿Cuáles son los obstáculos que hoy nos impiden oírlo a Él con mayor nitidez? ¿Qué estamos oyendo? ¿O a quién estamos oyendo? ¿Qué nos impide hoy vivir y servir en obediencia a lo que Él nos dice? ¿Qué nos impide? Nuestras causas personales, nuestros propios criterios a veces, nuestras propias opiniones de que esto sí lo puedo hacer o no lo puedo hacer, nuestras propias concesiones de poderme permitir hacer cosas. ¿Qué nos impide hoy oírlo para obedecerlo? Amados, en esta mañana, con todo el amor que les tengo a todos, si hay algo, si hay un atributo importante para Dios, no es que es lo único, pero si hay algo importante para Dios, es esta santidad. Es esta santidad. Dije que cuando alguien vive de esta manera, en esta condición de ser santo, podrá mirar sin ningún tipo de problema lo que hay adentro del corazón, los pensamientos, los estorbos. Isaías 6:3 dice: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Cuando la Biblia habla y menciona una expresión, dice 3 veces santo, 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 santo. 3 veces santo es el Señor. Cuando veamos expresiones como esta que se repiten 3 veces, eso habla de la importancia, en este caso, santo, 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 de la importancia que es Él y de la esencia que es Él. 3 veces santo. No dice santo es el Señor, dice 3 veces santo, santo, santo. ¿Cuán importante es ver que se repite esto 3 veces?
Para la cultura judía, cuando hay una expresión de este tipo, que se repiten varias veces, 3 veces, para ellos, para esa cultura, habla de cuán importante es lo que viene o de lo que se va a decir. Cuando veamos esto, cuando veamos en el Nuevo Testamento expresiones que se repiten varias veces, amados, está hablando de la importancia de lo que viene a continuación. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Dice, toda la tierra está llena de su gloria. Cuando esta expresión que me llamó la atención, 3 veces santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, nos está hablando, escuche, cuando vemos esta expresión, 3 veces santo, lo que eso nos está diciendo o nos está hablando de lo alejado que está Dios del pecado. Nos muestra que esa es ahora nuestra condición y nuestra posición en este reino. 3 veces santos. En Él no hay pecado. En nosotros no puede haber pecado. ¿Qué dice la palabra? Sean santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Amados, esta es la demanda. Yo soy santo, dice Dios. Esa es la demanda para todos los hijos de Dios. Sean santos. Porque sin santidad, ¿qué viene? Nadie por causa de esta santidad no podemos entonces servir a Dios de cualquier manera. Por causa de esto que ya sucedió en nosotros, de la santidad, yo no puedo servir a Dios de cualquier forma. Yo no puedo darle a Dios lo que yo creo o lo que pienso que creo que debe ser. Es que yo le doy todo a Él porque comencé a conocerlo, lo estoy buscando tal cual lo hizo Usías, porque lo oigo, actúo y no le doy una parte, sino que le entrego todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Por causa de esta santidad, amados, no podemos servir a Dios de cualquier forma. Mire lo que dice la primera carta de los Corintios, capítulo 6, verso 11. Pero ya han sido lavados. Que dice, ya han sido lavados. No dice, en algún tiempo, en los postreros tiempos serán lavados. No. Dice, ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Wow. Hermano, esto es una buena noticia. Lavados, santificados, justificados, ya fueron. Cuando una persona recibe la justicia de Cristo en la conversión, ya es santificada por Dios. Por lo tanto, ahora es santa delante de Dios. ¿Cómo nos ve el Señor? Santos, santos. En virtud de esa justicia que ya recibimos por Cristo, nuestro Señor. Por eso nadie, ninguno de los que ha sido santos, de los que ya son santos, no podemos ignorar el llamado de Dios a vivir en esta posición que ya tenemos. Vivir en esta posición que ya tenemos. Pero ¿qué es lo que se habla hoy en algunos púlpitos evangélicos? De las iglesias
evangélicas institucionalizadas. ¿Qué se habla? Se está hablando más de la prosperidad de Uzías que de lo que Dios hizo en su interior, en su corazón. ¿A qué se le dedica más tiempo? A lo que queremos, a lo que necesitamos, a lo que nos gustaría que nos pase. Pero se ha dejado de lado el grueso, lo mayor. Hablar de lo que es primero en un hijo de Dios, la santidad. Por eso, en muchos otros lugares, como este lugar y otros más, estamos dándole más importancia a este llamado y a esta manera de vivir. Tesalonicenses 4:3, avanzo. La voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Usted se ha preguntado, pero bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? Mire, hablando el apóstol Pablo, la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados. No se habla de otra cosa. No se habla de que la voluntad de Dios es que nosotros estemos bien primero y después procuremos la santificación. No es así. Nunca será así. No caigan en eso. No pisen ese peine. No pisen esa concha. No es así. O esa cáscara para otros países que nos ven. Concha es cáscara aquí en nuestro país. Qué tremendo. La voluntad de Dios es que sean santificados. Porque Dios no nos llamó a la impureza. Wow. Sino a qué? A la santidad. ¿A qué nos llamó Dios? A estar bien. A ser triunfantes en nuestros asuntos personales. Eso vendrá después. No lo despreciamos, lo anhelamos. Pero primeramente nos llamó no a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino que rechaza a Dios, quien les da a ustedes el Espíritu Santo. Wow. No están rechazando el mensaje de un hombre, es que están rechazando a Dios. Como punto único, la santidad de Dios nos lleva a compararnos con nosotros mismos. Otra vez, la santidad de Dios nos lleva a compararnos, no con otros. Comenzamos por nosotros mismos. Al ver la santidad de Dios de manera muy clara, todos los días, siempre, seremos confrontados. Al ver la santidad de Dios de manera clara, con los lentes correctos, así como lo que se puso Yura para leer. Al ver así a Dios, somos confrontados con nuestra actual situación. Será confrontado por la actual situación, no porque es que Dios tiene algo contra mí. No, es que Dios cada rato me juzga. No, amado, es porque ya tú eres santo, serás confrontado por dentro. ¿Para qué? Para que podamos vivir de la manera que Él quiere. Mire cuánto nos ama, que nos redarguye, que nos habla, que nos señala. A veces nos pondremos bravos, bueno, pero porque te ama, quiere que tú vivas de esta manera. Porque te ama, no quieres que tú seas estorbado, que no pierdas esta salvación tan grande. Cuando alguien tiene sensibilidad en el corazón, no necesitará a veces a alguien que le esté señalando que estás haciendo mal. No necesitarás que yo esté en tu casa diciéndote. Es que Dios te hablará directamente a ti, te hará ver lo que estás haciendo mal. ¿Por qué? Diga conmigo, porque su voz me guía siempre.
Amado, su voz te guía siempre. Su voz te guía siempre. Pero ¿cuál es el asunto? Tener sensibilidad. ¿Por qué me cuesta escuchar a Dios? ¿Por qué me cuesta tanto recibir el consejo? ¿Por qué creo que algunas palabras parece que el pastor la preparó para mí de manera intencional? El pastor está predicando, sí, es para usted. Y es para mí también. Porque yo primero soy confrontado. Y después no puedo callar. Si tengo yo un defecto es que no puedo callar la verdad. El asunto es si hay tal sensibilidad en nosotros. Quiero decirle a alguien en esta mañana que el que nació de nuevo ya y que sabe lo que recibió, nunca negociará su condición delante de Dios. Quien nació de nuevo y sabe la posición que tiene ahora en este reino, quien ya se ve como santo, quien ya se ve como parte de esa ciudad celestial, como su nueva Jerusalén, jamás negociará su posición delante de Dios. Por eso tú y yo siempre viviremos y debemos vivir apartado para Dios. Para Dios. Cuando Isaías, y lo hablaba con Rafael y Adriana en estos días, cuando Isaías vio al Señor en el capítulo 6, creo que han leído ya la visión que tuvo el profeta. Si no, lo invito, lleguen a su casa, Isaías capítulo 6, léanlo todos. Cuando Isaías vio al Señor de esta manera tan sublime, tan majestuoso, vi al Señor sentado. Cuando lo vio de esta manera, vio su condición. Cuando vio a Dios de esta manera, el profeta Isaías, el que está guiando al pueblo, el hombre que le comunica al pueblo lo que Dios le dice, cuando vio a Dios, cambió su manera de ver las cosas. Vi al Señor sentado. Aleluya. Pudo ver su condición, pudo ver la impureza humana, pero también supo que debía ser santo. Y además de saberlo, fue obediente para vivir así hasta el final, siempre. Por eso en el verso 7 dice, un serafín le dijo, mira, esto ha tocado tus labios. Dice que le pasaron una brasa encendida por su boca. Hubo un olor a carne quemada. Eso es un dato interesante. Cuando la carne era quemada en el holocausto, en el sacrificio, ese era el aroma que tenía que subir a Dios. Consumado el sacrificio. Amados, cuando vio al Señor, el serafín se le apareció, mira, esto ha tocado tus labios. ¿Qué tocó los labios de Isaías? Hermanos, lo que tocó a Isaías fue la santidad de Dios. Lo que tocó a Isaías fue la justificación de Dios. Y le dijo, mira, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. ¡Wow! ¡Qué tremendas palabras! Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Pero nótese algo aquí, para que pudiera haber perdón de pecado, para que haya una maldad que sea borrada, para que sea perdonado, tenía que haber un sacrificio, porque esa era la ley. Pero aquí pasó algo. No vemos al serafín diciendo, construye rápido un altar y haga una ofrenda. No, amados, aquí pasó algo diferente. Aquí pasó lo que iba a pasar años después. Cristo
justificando, perdonando. Ahí está evidenciándose Cristo, lo que iba a suceder con Cristo y todos nosotros. Con Isaías fue diferente, fue diferente. Yo sé que usted sabe que estamos en la gracia. Yo sé que usted ya entiende que estamos en un pacto eterno. Yo sé que usted ya entiende y está siendo entrenado en que ya no hay juicios contra nosotros, en que ya no hay condenación. Yo sé que sabemos que ya fuimos justificados, que Cristo llevó todo nuestro pecado, que lo clavó en la cruz, que venció todo lo que pesaba en contra nuestra. Pero es necesario nunca perder el temor a Dios. Estoy en la gracia, pero me mantengo intacto, con reverencia a Dios. No pierdo ese temor que Dios demanda de nosotros. Muchos perdieron el temor a Dios porque no entendieron lo que es la gracia. Y hoy terminaron separados del Señor porque se permitieron empezar a hacer algunas cosillas que a su criterio humano les pareció que estaba bien. Le pasó a Usías. No, pero yo no creo que esto sea malo. No, de todas maneras, ya he sido justificado y perdonado. Yo creo que esto no es malo. Amados, cuando alguien comienza a consentir sus propias causas, el yo creo, el yo considero, comenzaron los estorbos. Ya hay demasiadas cosas adentro del oído. No se puede oír a Dios. No se puede atender a Dios. Comienza la separación. Este es el peligro de no entender para qué se nos dio la gracia. El no entenderlo. Este es el peligro de no predicar y enseñar a los hijos de Dios estos asuntos, porque alguien vivirá creyendo que los domingos religiosamente le está dando culto a Dios cuando viene escasamente 2 horas y sale igual o peor. Porque nada produjo nada, porque no es sensible, porque no sabe cómo oír a Dios, porque no sabe obedecer. Pero diga conmigo, aquí no somos así. Pero es que Dios conoce mi corazón. ¿Usted ha escuchado a alguien hablar así? No, Dios me conoce. Si Dios me perdonó, ¿quién es el pastor Samuel para venirme a juzgar? Este es el peligro. ¿Cuál es el peligro? Dios me conoce. Dios conoce mi corazón. Dios sabe que lo amo. Que nunca me pierdo una reunión. Es más, me sé todas las canciones. Cuando las colocan y está en inglés, también me las sé. Las sé también. El problema de vivir así, en que Dios me conoce, en que Dios sabe mi corazón, en que Dios sabe que yo lo amo, el problema es que hay una conducta que será permanente, no será corregida. El Dios me conoce es una excusa para permitirme a mí sentirme bien y hacer lo que quiero hacer. Este es el problema, que alguien confunde gracia con libertinaje. Otra vez, la gracia no es libertinaje. La gracia no le da a alguien la potestad de hacer como quiera y vivir como sea y servir a Dios de la forma que sea. La gracia no es libertinaje. Bueno, pero de todas maneras, Dios, yo no creo que no me vaya a perdonar. Si 70 veces...
Cae el justo. 70 veces 7, 70%. No, hermano. No, son como 400 y pico de veces que Dios me perdonó. Apenas llevo 5. Ahora es que me queda equivocarme. Es cierto que Dios nos perdona, que nos dio su gracia. Pero dice la palabra, no tomen el molde ni la forma de este mundo. Sean renovados, lo hablamos el viernes, sean renovados en el pensamiento. ¿Para qué? Para que así cambie nuestra manera de vivir. No se amolden al mundo actual, al sistema actual, a tus conclusiones, al yo creo. No se amolden. Y algunos otros, pero es que yo soy así. Ay, hermano, yo cuando como, no, pero es que yo soy así. Y nadie me va a cambiar. Levánteme su mano, por favor, y no me vea con esa cara. No estén bravos. Quiero pedirte, honra la santidad de Dios que hay dentro de ti. Honremos esta santidad. Corrijamos si es necesario y comencemos a trabajar en lo que ya conocemos. Señor, esta ha sido mi debilidad durante años. Dios mío, tú me estás hablando otra vez, he sido débil aquí. Amados, el que oye la voz de Dios, como dice Hebreo, si oyeres hoy su voz atentamente, no endurezcáis vuestros corazones. Esa es la palabra, esa es la demanda para todos en esta mañana. No endurezcamos el corazón. Aleluya. Yo no estoy diciendo que usted no vaya a fallar, de que sea infalible. No, amados. Se trata de valorar esto, pero también se trata, amados hermanos, de tener un equilibrio entre la gracia y la santidad que Dios requiere, que Dios demanda. Voy terminando. Romanos 2:4. ¿No ves que desprecias la riqueza de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Wow. Su bondad quiere llevarnos al arrepentimiento. No normalicemos lo que ya sabemos que no agrada a Dios. Otra vez, no justifiques, no normalices lo que tú sabes que no agrada al Señor. ¿Por qué? Porque la bondad, porque la tolerancia y la paciencia de Dios serán en vano. Porque no habrá arrepentimiento. Segunda de Corintios 7:10. Quiero que me reciba este consejo de la palabra. La tristeza que proviene de Dios, ¿qué cosa? Produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Amados, permitamos que esa tristeza, ay, me siento mal, hice lo indebido, pero hay algo que me acusa, no puedo estar bien. Esa tristeza, permitamos que viene de Dios, nos haga reflexionar y nos cree la necesidad de arrepentirnos para no terminar separados de la vida eterna, para no terminar divorciados de la santidad, del vivir consagrado y apartado para Dios. Amados, Usías, dice la palabra, dice, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar el incienso en el altar. Ofreció a Dios adoración con el incensario, es decir, hizo algo que no era bueno para Dios. No, ya va. Ofrecer adoración con un incensario, con el incienso, eso era lo que Dios demandaba. Y Usías lo hizo, pero no era bueno. ¿Por qué? Porque no le correspondía a él hacerlo. Porque Dios tenía una tribu designada para eso, que esa tribu se cuidaba en la santidad para hacerlo. Entendemos que hoy en día no hay tribus, es que todos ahora somos santos, eso lo entendemos,
Lo repito por causa de las nuevas personas que están con nosotros y de los que ven la palabra. Hoy todos somos santos. No hay lugares santos ni espacios santos. Todos somos santos. Ofreció algo para Dios. Vamos a ponerlo ahora, no tan lejos, vamos a ponerlo desde este ambiente. Venimos acá, cantamos, levantamos las manos, brincamos, nos aprendimos las canciones, escuchamos atentamente al pastor, participamos con nuestra generosidad para dar nuestras ofrendas al Señor, ayudamos a todos. Dígame a alguien si eso es algo malo. Por supuesto que eso no es algo malo, eso es bueno para Dios. Es bueno. El asunto es, ¿bajo qué condición lo estamos haciendo? El asunto fue que Uzías, yo voy a ofrecer la adoración a Dios, porque Él sabe que yo lo amo, porque Él sabe que esto es lo que se hace y yo lo voy a hacer. El asunto fue desde la condición en que Él lo hizo. No estaba apto. Lo que hizo Uzías era bueno, pero no le correspondía hacerlo. Ahora, por eso no era ya bueno. No se sujetó a Dios. Por eso Dios no lo tomó como bueno. La pregunta, ¿qué estamos ofreciendo a Dios? ¿Bajo qué condición estamos ofreciendo a Dios lo que estamos dando? Es una pregunta de reflexión. Repito, la santidad o la santificación es mucho más que no hacer cosas malas. Es hacer lo que Él me pide. Es hacer lo que Él nos pide. Sin condiciones, sin reservas. No, hoy no puedo, mañana sí. Sin reservas. Solo es bueno lo que tiene que ver con la voluntad de Dios. Mi voluntad es que ustedes vivan santificados. Solo es bueno lo que hacemos desde esa conciencia para Dios. ¿Se puede poner de pie, por favor? Tesalonicenses 4:3. Que dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Alguien que me lo diga fuerte. La voluntad de Dios, dígalo, Rafa. La voluntad de Dios es que sean santificados. Esa es la voluntad de Dios. Si desde esa posición nosotros ofrecemos lo que Dios quiere y lo que hacemos siempre, estamos listos, estamos hechos, estamos agradando a Dios. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hagan, no dice algunas cosas. ¿Qué dice? No, dígalo fuerte. Todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él que ya nos habita. Eso será siempre nuestra manera de hacer. Todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, todo lo que decimos será para representar a Cristo. Quien no lo haga así, no lo representa, no lo conoce. Otra versión dice, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús. ¿Qué somos? Representantes de Dios. ¿Qué estamos diciendo? ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Cuál es nuestro testimonio con aquellos que no conocen a Dios? Te recuerdo que tú eres un representante de Dios en tu casa, en tu trabajo, en la universidad, en tu barrio, en la urbanización, donde estés.
quiero recordarte que todo lo que hagas, por favor, levánteme su mano, que todo lo que hagas pueda darle la gloria a Dios, pueda ser visible a Dios, puedan decir, pero es que hay un transformado, pero es que este vecino es diferente, pero es que esta persona está mostrando el verdadero evangelio. No es mal ejemplo, es que todo lo que hace, es que todo lo que habla, es que todo su ser le da gloria a Dios. Otra versión dice, y todo lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos. Lo que me hace pensar es que también hay falsos que muestran una fachada espiritual de santos, pero que son el diablo. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Mira esta versión. Permitan que cada detalle de sus vidas, palabras, acciones, lo que sea, se haga en nombre del Maestro. Wow. Más luz, más responsabilidad. Quiero preguntarte hoy, para terminar, ¿cómo lo estamos representando? ¿Cómo lo estamos representando en nuestro matrimonio? ¿Cómo lo estamos representando con el trato hacia nuestros hijos? ¿Cómo lo estamos representando con los vecinos? Mi intención no es juzgar a nadie. ¿Cómo lo estamos representando? ¿Estamos permitiéndole a nuestros vecinos el patio para otras cosas? Después le digo eso. ¿Cómo lo estamos representando? No le voy a prestar el patio porque eso no se hace. Lo estamos representando bien. Otra demanda. ¿Está agradado Dios con lo que tú estás haciendo? Oye, el pastor sí se hace preguntas. ¿Qué estamos manifestando hoy? ¿Santidad o criterio propio? Son preguntas. Tengamos siempre arrepentimiento. Honremos esta santidad que portamos. Honra el llamado que hay sobre ti. Por favor, sigue así, sigue honrando este llamado. Amados, quiero pedirte, por favor, vivamos para el Señor, no para lo que quiero, no es para los deseos de mi carne. Mi carne quiere hacer lo que quiere, pero eso no será bueno para Dios. Vivamos para los deseos de Dios. Vivamos experimentando esa santidad. Finalmente, seamos sensibles a su voz y permitámosles al Espíritu Santo que nos corrija, que nos confronte si es necesario, porque no podemos perder esto tan grande y tan maravilloso que hoy tenemos. Señor, te doy gracias en esta mañana. Padre, he hablado tu palabra. Señor, he hablado lo que has puesto en el corazón. Dios, te pido que la intervención de tu Espíritu Santo en todos los que estamos aquí, en todas las vidas de los santos que estamos acá y de los que están viendo, Señor, que esa intervención sea para corrección, para no perdernos, para no ser estorbados, para no ser quitados y cortados, Dios mío, de esta vida, de esta posición que ya tenemos. Alúmbranos, Señor, y permítenos ver con más claridad esta condición que ya tú dices que tenemos. Somos santos. Señor, vamos a fallar, nos equivocamos, es verdad, pero estamos en este proceso de santificación. Mientras estemos en esta tierra, en este cuerpo mortal, Señor, viviendo en este siglo, en este mundo, Padre, está bien, fallaremos, pero sé que tú te has propuesto seguir santificándonos hasta el día
de nuestra partida a nuestro encuentro contigo, hasta el día en que podamos escuchar esa voz de aprobación. Bien, buen siervo, has sido fiel, bienvenido al gozo de tu Señor. Señor, esperamos esa voz atentamente, esperamos recibir esa voz. Por eso hoy, Señor, seguimos determinados a vivir y a no perder esta santidad. Y usted me dice amén y le da un fuerte aplauso al Señor. Amén.